Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos. Estamos trayendo una palabra llena de poder, llena de bendición, llena del gozo, del amor de Dios, de su misericordia. Una palabra que arde fuerte en mí, que necesito compartirla para que otros puedan ser edificados, puedan ser bendecidos a través de ella. Y se encuentra en Lucas capítulo 10 en el Nuevo Testamento, el tercer evangelio. Dice Lucas capítulo 10, los versículos del 25 al 37. Lucas capítulo 10, los versículos del 25 al 37. Y es la parábola del buen samaritano. Muchos de nosotros las hemos escuchado y, ¿verdad? Conlleva en ella, dentro de ella hay un gran tesoro, una gran enseñanza y tenemos que aplicarla a nuestra vida si queremos ser bendecidos por Dios, ¿verdad? Y si queremos experimentar lo que es el amor de Dios y lo que es la misericordia y lo que es moverse a compasión sin discriminar de sexo, raza, religión, estatus social. Hay que amar a todo el mundo por igual. Esta es una de las grandes verdades que conlleva o que lleva a esta parábola. Y que, como siempre digo, parábolas son verdades, ¿verdad?, espirituales explicadas, ¿verdad?, con verdades físicas, con verdades que acontecen a nuestro alrededor. Son historias que hizo Jesús para que pudiéramos entender las verdades espirituales. Y se dice así: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Eh, en otras palabras, quiso probarle a ver si Jesús era una persona profunda en la palabra o si le quitaba la palabra, ¿verdad?, para acusarle. No lo hacía con buenas intenciones. Así que miren lo que sucede y lo que acontece más adelante. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Le contestó Jesús, porque Jesús es el sabio de los sabios, sabía más que él. ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí él le resumió los 2 mandamientos. Tenemos que amar al Señor tu Dios, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, o sea, con toda nuestra vida, con toda tu alma, donde habitan tus emociones, donde habitan tus sentimientos, tu mente, con toda tu fuerza. No es que le dé la mitad de tu vida o le des migajas, con toda tu fuerza. Ayer yo me sentía sumamente cansado y el Espíritu Santo me decía: sacaron fuerzas de la debilidad. En otras palabras, aunque te sientas cansado, Dios te va a fortalecer para que lleves la palabra de Dios, para que la estudies y para que la apliques en tu vida. O sea, no hay excusa. Dios te va a dar fuerza. Tú tienes que lanzar en fe y Dios se va a glorificar en tu vida. Tienes que confiar cuando el Espíritu Santo te habla y lanzarte, ¿verdad?, en fe y creerle a Dios, y Dios va a obrar en tu vida y te va a dar grandes frutos. Y dice: y con toda tu mente, tienes que con tus pensamientos amar a Dios. Todos los pensamientos negativos que vengan a tu vida, echarlos fuera de tu vida. Tú tienes el poder para hacer eso. Dios te dio dominio propio. No le dejes a Dios lo que te pertenece a ti hacer. Tú decides, si decides escoger los pensamientos que te están viniendo a tu mente, llevarlos a cabo, o pasarlos por el filtro de tu cerebro y no escogerlos. Coger los buenos y desechar los malos. La Biblia dice: en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad. Lo dice Filipenses. Así que tenemos que escoger las cosas buenas, lo que es digno de alabanza. Si hay algo bueno en ese pensamiento, en esa reflexión, atesorarlas en nuestro corazón, porque es Dios mismo poniéndolas en nuestros corazones. Porque la Escritura dice: Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestros corazones. Todo lo que viene bueno, nuestros pensamientos, es Dios mismo hablándonos para llevarlos a cabo y para bendecir nuestra vida. Lo que viene malo no es de tu carne o de Satanás o de ti, porque el corazón es engañoso. Así que hay que escuchar siempre a Dios.
y a tu prójimo como a ti mismo. Hay que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí Jesús le explica, ¿verdad? A este intérprete de la ley, le explica qué es amar a nuestro prójimo. La gente se complica de lo que es amar, y aquí claramente te lo explica en esta parábola. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Bien has respondido, haz esto y vivirás. Le dijo Jesús al intérprete de la ley, o sea, al experto en la ley, a lo que le llamaban los doctos en la ley, a los que le podrían decir los que tienen doctorado en teología hoy en día, ¿verdad? Dice, bien has respondido, porque él fue el que le contestó qué significaba, ¿verdad? Qué se necesitaba hacer para heredar la vida eterna. Le contestó el intérprete de la ley, le contestó bien, le dijo que sí. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Le contestó bien. Lo que pasa es, la diferencia que hay aquí es la interpretación que le dio el intérprete de la ley a este versículo. Porque él se sabía la escritura, pero no la aplicaba a su vida. Y lo vemos la forma en que estaba probando a Jesús. Si él sabía que Jesús era Dios, ¿para qué le estaba haciendo esa pregunta? Si él hubiera interpretado la Biblia, se hubiera dado cuenta de quién estaba al frente de él y no hubiera hecho esa pregunta. Al contrario, lo adoraba, le daba gracias, se deleitaba en él, escuchándolo y siguiendo sus enseñanzas, pero lo probó. Son personas religiosas, teólogos que conocen a Dios, hasta pastores, ministros, quien sea que sea, conocen el Evangelio, pero no lo aplican como es en sus vidas, aplican lo que le conviene. El Evangelio es amor, no es lo que te conviene, es la interpretación que le da Dios y no la interpretación que tú le das. Así que tenemos que escuchar al Espíritu Santo para entender lo que quiso decir Jesús cuando es amar a tu prójimo. Más adelante dice, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Le dijo Jesús. Pero entonces Jesús le explicó, miren esto. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Le preguntó. Se sabía el versículo, pero no sabía aplicarlo a su vida. Así hay muchos cristianos y muchos, ¿verdad?, ministros, líderes espirituales. Se saben los versículos, pero no saben aplicarlo a su vida. Y hoy yo te vengo a traer un mensaje de confrontación. Aplica el versículo según la interpretación de Dios y no según tu propia conveniencia y lo que tú crees que significa el versículo. O no seas de los que oye y lee la escritura, pero no la aplica a su vida. Mira lo que dice aquí. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. O sea, le estaba explicando una verdad espiritual con una historia a Jesús aquí. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Por ahí pasaban, por esa ruta pasaban los sacerdotes y los levitas, los religiosos, los líderes espirituales. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. La maldad del ser humano. No se conformaron con robarlo, sino que también, ¿verdad?, lo hirieron y lo dejaron medio muerto, hasta donde llega el pecado. Y adicional a eso, ¿verdad?, tenemos que darle gracias a Dios porque muchos de nosotros no hemos pasado por ese trauma de carjacking, de robo, debemos darle gracias a Dios porque hay una protección sobre nosotros. Démosle gracias a Dios siempre, todos los días, porque darle gracias a Dios. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Un sacerdote, vio a un hombre herido y tirado en el piso y pasó de largo. Los que dicen que conocen la palabra de Dios y que aman a Dios con toda su fuerza. Está hablando de cristianos, está hablando de personas que se jactan, que aman a Dios y cuando ven a alguien en necesidad, ¿verdad?, hacen caso omiso, pasan por alto, siguen de camino y no ayudan a esa persona que está en necesidad. Asimismo, un levita eran los que adoraban a Dios en el templo de Dios.
¿verdad? De la tribu de Leví. De las 12 tribus de Israel estaba la tribu de Leví, levitas, que eran, Dios le dio un especial, ¿verdad?, reconocimiento y posición de estando que se dedicaran más que a servirle a Dios. Ese era su trabajo, servirle a Dios y llevar las ofrendas y todo al templo de Dios y ministrar a Dios. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, los samaritanos, los judíos, ¿verdad?, no creían en los samaritanos porque decían que ellos eran una religión pagana, y no se podían ligar con ellos. Y eso no fue lo que quiso decir Jesús. Ellos lo malinterpretaron. Sí, había muchos samaritanos que tenían creencias paganas, pero eso no te da el derecho, ¿verdad?, a rechazarlo y a no ofrecerle el evangelio, y si lo ves en necesidad, ayudarlo. Porque entonces estamos llenos de religiosidad y no llenos del amor de Dios. Porque según Jesús te rescató a ti, usted tiene que rescatar a los que están perdidos. O si no, sería egoísta. Si usted se queda con la salvación y no la comparte con otros de lo que Jesús hizo en usted, cómo lo salvó y cómo lo sacó, ¿verdad?, de la misma destrucción del pecado. Entonces entra lo que se llama el orgullo espiritual, que vinamos a los pecadores por encima del hombre. Por encima del hombro, perdón. Miramos a los pecadores por encima del hombro y se nos olvidó que Dios nos rescató del pecado. Dice aquí, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. No fue ninguno de los religiosos ni de los cristianos los que fueron movidos a misericordia, ni el sacerdote ni el levita. Fue un samaritano, lo que los judíos consideraban paganos. Esto hay una gran enseñanza, que no podemos mirar a nadie por encima del hombre, independientemente de lo que, si creen diferente a nosotros, si son pecadores, independientemente si son, ¿verdad?, tienen religiones paganas. No podemos mirar a nadie por encima del hombro. Tenemos que tener misericordia de todo el mundo, independientemente de sus creencias, sean ateos, sean budistas, sean lo que sean. Tenemos que tratar a las personas con amor y llevar el evangelio en amor y en paz, no discutiendo, hermanos. Si no quieren creer al Cristo que usted le sirve, la Biblia dice, sacúdase los pies y muévase de ese lugar. Sacúdase los pies, no que sea grosero, sino que ya sálgase de ahí y pues allá en el día del juicio, ¿verdad?, si Dios le va a demostrar que ese día usted le predicó y no quiso creer, y por no creer pues está el infierno o el cielo. Pero no quiere decir que lo maltrate, ni que lo trate mal, ni que le diga hijo del diablo, ni que lo maltrate verbalmente, no. Simplemente ya usted cumplió con su deber, su responsabilidad, ¿verdad? No quiere ser el salvador del mundo, si no quiere ser más bueno que Dios, ya usted cumplió con su deber. Si no quiere aceptar a Cristo, pues ya ese es su problema. Dice, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Nosotros los cristianos, cuando vemos una necesidad, tenemos que movernos a misericordia y compasión. No solamente sentir, que es el sentimiento de la compasión, sentir, ¿verdad?, pena por esa persona. También hay que actuar. No te puedes quedar en el sentimiento solamente. Y acercándose vendó sus heridas, el samaritano vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Tenemos que sanar a los que están heridos por el pecado, por la causa. Aceite se refiere a ministrar a Dios, el Espíritu Santo, aceite. El Espíritu Santo va cuando predicamos la palabra, a vendar las heridas y echarle aceite. El aceite se utilizaba para sanar las heridas, pero es tipo del Espíritu Santo, que es el que sana las heridas del alma, del corazón y físicas también, porque hace milagros. A través de la sangre de Jesús, Cristo llevó la maldición del pecado en sus espaldas. Dice que existen 38 raíces de enfermedad. 39 raíces de enfermedad, y de ahí vienen todas las demás. A Jesucristo le dieron 39 latigazos, llevó la maldición del pecado en la cruz y de la enfermedad. Así que reclame sanidad sobre su cuerpo, además del perdón de pecado. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. La compasión no es solamente sentir, es llevarla a cabo, ese sentimiento, y ayudar a la persona. Porque muchas personas dicen, ay, bendito, pero no ayudan. No ayudan al necesitado con tiempo. Si ven por dar un ejemplo, si ven a un vecino que tiene una mamá, ¿verdad?, encamada,
si usted se ofrece a cocinarle ese día, le liberaría de una carga de tanto trabajo que, ¿verdad? Es difícil llevar una persona que está enferma a cuidarla todo el día, se agota esa persona. Si usted se mueve a misericordia y le cocina ese día, le lleva comida de desayuno, almuerzo y cena, o de almuerzo, es un tiempo que esa persona puede descansar. Le puede llevar desayuno, almuerzo y cena, o le puede llevar almuerzo y cena, o le puede llevar desayuno y cena, o llevarle cena solamente. Muévase a misericordia. Dice, y hay muchas formas de demostrar misericordia en medio de las necesidades. Si usted no tiene dinero, limpiándole el patio a esa mujer. Si usted tiene un trimmer que está viuda y está cuidando a su mamá, o un anciano que ya casi no tiene fuerza, limpiándole la casa, no necesita dinero para hacer eso. Muchas formas de mostrar misericordia, así que no tiene excusa. Dice, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. En otras palabras, además de curarlo, le dio, ¿verdad? Para pagar por todo, hasta que se recuperara. Así nosotros nos debemos preocupar por nuestros hermanos, ocuparnos de ellos, orar por ellos hasta que se recuperen. Física, mental, emocionalmente, seguir orando. La Biblia dice orar sin cesar. Tenemos que orar, actuar también en misericordia, llevarle palabras de aliento hasta que se recuperen y estén, ¿verdad?, sanados del alma, de las heridas, de los golpes de la vida, y tengan, ¿verdad?, cómo mantenerse, un buen trabajo, ayudarlos, ¿verdad? Si conocemos a alguien que le pueda dar trabajo, ofrecerle trabajo, diferentes formas de ayudar. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién fue el prójimo? No fue ningún religioso que se estaba predicando la palabra y no la aplicaba a su vida. No quiere decir que usted sea cristiano, ¿verdad? Usted tiene que ser cristiano y aplicar lo que dice aquí, ser como el samaritano, ¿verdad? Él dijo, esto no se justifica para dejar de ir a la iglesia y culpar a los que dicen, ¿verdad?, los que obran mal en el evangelio, porque también hay cristianos buenos y sanos. Según hay cristianos, ¿verdad?, que no aplican la palabra, sí hay cristianos que aplican la palabra. Así que no se justifique para no ir a la iglesia por eso, ni se justifique, ¿verdad?, de dejar de buscar de Dios por otras personas que hacen lo malo, porque eso yo lo he escuchado mucho. Eso es, ¿verdad?, una justificación para seguir en su pecado, y eso a Dios no le agrada, porque usted pone la mirada en Jesús, no pone la mirada en los hombres, y la Biblia manda a congregarse. Así que dice, él dijo, el que usó de misericordia con él. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le preguntó Jesús ¿verdad?, al intérprete de la ley, y el intérprete de la ley le contestó, le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. O sea, Dios quiere que no solamente conozcamos su palabra, sino que la apliquemos. Que cuando veamos, además de predicar la palabra, dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Además de predicar la palabra, nos movamos a misericordia. ¿Cuántos ministerios yo no veo? Hay un ministerio que estaba viendo en Facebook, que es del hermano Dante Gebel, que le llevaba juguetes en Navidad a los niños. Le llevaban a personas, he visto en su ministerio que le llevan, ¿verdad?, a personas bien pobres, ya mayores, que no tenían ni dónde caerse muertos. Tenían una casa que el piso era de tierra, de madera, ya casi todas rotas, y esa gente le hizo la casa prácticamente nueva, le hizo el piso de cemento, le puso todo nuevo en la casa. Y así lo han hecho con muchas personas. No solamente es predicar el evangelio, es también hacer obras, hermanos. Así que les dejo con esta bella y hermosa palabra. Y quiero contarles, ¿verdad?, que en cierta ocasión yo tenía un carro, ¿verdad?, todavía lo tengo, un Prius, y en Puerto Rico pues, había unos hoyos en la carretera. Cogí un hoyo, pum, y cogí el segundo hoyo, pum, y en el segundo hoyo se me explotó la goma. Yo nunca había aprendido cómo cambiar una goma, y como Dios conoce todas nuestras necesidades, envió para un muchacho joven, yo le pondría como unos 20 y pico de años, parecía que tenía una esposa o pareja, no sé, y si mal no recuerdo tenía creo que unos hijos en el carro. Paró, era de noche, paró y me ayudó a cambiar la goma. Y yo no conocía a esa persona, no la conocía. Eso es lo que se llama ser un buen samaritano.
paró y me ayudó a cambiar la goma. Eso fue, Dios me dio una gran enseñanza y me dejó ver esta parábola, que personas que menos tú te lo esperas te ayudan. Así que nosotros tenemos que ser así, cuando veamos a alguien en necesidad, pararnos y ayudar, no hacernos de la vista larga. Así demostramos el amor de Dios. Así, eso significa amar a tu prójimo. Cuando ves a alguien en necesidad, ayudarlo y dejarlo sentir que Jesús los ama. En cierta ocasión yo tuve un sueño donde vi a Jesús que me dio un abrazo y me dijo claramente, nunca se me olvida: cada vez que tú abrazas a alguien es como si me estuvieras abrazando a mí. Y he escuchado muchos testimonios que personas han sido transformadas. Un muchacho que se quería suicidar, el hombre que abría la puerta de la iglesia le dio un abrazo a ese muchacho y sintió totalmente el amor de Dios, y ese muchacho y ahí fue que fue transformado, tocado por ese abrazo, y ese muchacho se convirtió en capellán del ejército. Así que les dejo con estas hermosas palabras: sigan hacia adelante, que Jesucristo los ama y tiene grandes y hermosas bendiciones para ustedes. Sonría, que el Señor les ama.